El 31. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro 36º webinar de resiliencia empresarial. Salud. Es nuestro segundo webinar que tenemos relativo a criterios de tribunales y lo hacemos porque el primero tuvo gran interés y actualmente existen criterios relevantes que vale la pena comentar por los expertos porque van a empezar a causar cierto tipo de controversias, ¿no? Y bueno, primero presento a nuestros expositores o compañeros aquí del webinar. A mi lado derecho está el licenciado Alex Mercado, socio de AXS, Abogados en Seguridad Social. Después está Gustavo Hernández, el contador Gustavo Hernández Alvarado, socio de Taxus. El contador Carlos Flores Alvarado, socio de CI Consultores. Y mi socio, el licenciado Gustavo Amezcua Gutiérrez, el socio director de Amezcua y Álvarez Abogados. Y vamos a hablar de 3 criterios relevantes que han emitido los tribunales. El primero de ellos se refiere a la subcontratación de personal. Este criterio que emitió la Corte en donde señala que la Secretaría del Trabajo no tiene facultades para definir el concepto de servicios y obras especializadas. Posteriormente, vamos a continuar con el criterio que emitió la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa referente a asistencia técnica y beneficio empresarial. Y por último, vamos a tocar el tema del bono de productividad y la PTU. Sí, en ese orden vamos a ir tocando estos temas. Y bueno, sin más preámbulo, iniciamos con el primero de ellos. Tenemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un amparo en donde señala que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social carece de facultades para definir el concepto de servicios y obra especializada. Y aquí le cedo la palabra a nuestro compañero Alex para que nos comente al respecto. Gracias, doctor Oscar, y gracias a todos los que nos están acompañando. El tema que vamos a tratar es efectivamente cómo se resolvió este amparo en revisión 687/2022, en el cual se maneja que la Trabajo y Previsión Social no tiene facultades explícitas para definir el concepto de servicios de obras especializadas. Haciendo un poquito de preámbulo, después de la modificación que se le hicieron a diversas leyes allá por el mes de 23 de abril del 2021, para ser específicos, a partir de esa fecha se señalaba dentro de uno de los artículos modificados de la Ley Federal del Trabajo que se disponía para que el efecto de que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social emitiera las reglas para efectos de saber cómo iba a funcionar aquel famoso REPSE, ¿no? Ese registro de los patrones o contribuyentes que se dedican a prestar servicios o realizar obras especializadas. Este acuerdo que emite la Secretaría se publicó el 24 de mayo del 2021, en el cual ahí se dan a conocer las disposiciones de carácter general para ese registro de los patrones o de las personas físicas y morales que prestan estos servicios, de conformidad a lo que señalaba el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo. En su fracción séptima, ahí creo que queda claro en el sentido que dice servicios, obras especializados, y son aquellos que reúnen elementos o factores distintivos de la actividad que desempeña la contratista, que se encuentran sustentados entre otros la capacitación, las certificaciones, permisos o licencias, etcétera. Y nos generan una serie de adjetivos ahí adicionales para definirnos qué son los servicios u obras especializadas. La siguiente. Oye, Derivado. Alex, Sí. Nada más una pregunta. A ver. Esta fracción séptima del acuerdo, Sí. es la definición de un servicio especializado.
que debería de reunir estas características, certificaciones, etcétera. O sea, ser muy nice el servicio, Muy ¿no? específico. Muy específico, con gente calificada, preparada, certificada, que lo demostrara. Pero finalmente, ¿no crees que fue rebasado por los criterios de Salafranca, donde decía que bastase identificar a un trabajador de otra empresa en los patios del cliente para considerar su contratación de servicios especializados? Es correcto, yo creo que se abusó por parte de la Secretaría desde el principio. De hecho, si te acuerdas por ahí, aparte de emitió unos criterios para la guía REPSE y donde señalaba efectivamente ese tema, generó 13 puntos en donde decía, oye, si están a disposición, y lo voy a entrecomillar la disposición, si está a disposición de tu cliente, tu trabajador, que como tú dices, en los patios de mi cliente, ya simplemente con ese hecho ya tenía la necesidad de REPSE y dices, oye, ¿dónde está la calidad de especializado? Tan fue así que lo voy a comentar el tema de que él decía, si es una prestadora de servicios de traslado de mercancías, dice, si vas y recoges la mercancía, la tomas y te la llevas, ahí no necesita REPSE. Pero si la persona o mi empleado llega y acomoda la mercancía dentro de tu empresa, ya con el hecho de, aunque tú no lo mandes, tú no le digas nada, con el hecho de estar acomodando esa mercancía ya necesitaba REPSE. Entonces dices, oye, sale de la propia definición que ellos dieron, ¿no? Porque decía que tenías que tener, fíjate, certificaciones, capacitación, licencias que regularan ciertas actividades, y desde ahí yo creo que se desvirtuó por parte de la Secretaría el generar una guía donde te decía, aunque estés ahí parado ya necesitas REPSE. Oye, y lo especializado, necesitas REPSE. Ah, caray, pues entonces creo que hubo desde ahí una extralimitación. Sí, se les olvida que el REPSE, y para los que nos escuchan, es el registro de empresas prestadoras de servicios especializados. Es correcto. ¿De cuáles servicios especializados de estas características? Así es. Sí, y fíjate que de hecho es el tema que ponemos aquí a discusión derivado de este amparo en revisión, que es la que sigue, el 687/22. Que es la que sigue. Sí. Y que la ponente, bueno, no voy a decir nombre, pero ahí está. Y en esta resolución, en el apartado 3.12, habla de la definición de los servicios u obras especializados. ¿Y cuál fue el criterio, la decisión? Si se fijan, dice, los argumentos resultan por una parte, dice, infundados, y por otra fundados. Entonces dice, ya desde ahí, desde el concepto que la propia resolución da, pues ya te queda así medio en duda, ¿no? El tema principal habla de que el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo establece una cláusula habilitante para la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para los efectos de que emita unas reglas para ese REPSE que tú decías, Carlos. Pero dentro de todo decía, oye, esas cláusulas habilitantes, ¿hasta dónde llegan? Y entonces en la resolución lo más importante, que por cierto son como 200 hojas, y nada más son como 3 parrafitos que aquí los pusimos en pantalla, para efecto de que es lo más importante que dice toda la resolución, porque en todo lo demás del amparo, pues les dijeron que era infundado, ¿no? Oye, ¿qué es una cláusula habilitante? O sea, okay. le dicen al seguro, ¿puedes opinar sobre esto? Ahí te va. ¿Qué es la cláusula habilitante? El artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo decía que le aperturaba la opción a la autoridad laboral para los efectos de que emitiera un reglamento o un acuerdo en donde definiera las reglas, desde luego las reglas muy puntuales, en relación al registro de los patrones, o en este caso de las personas físicas o morales, que se dedicaran a prestar servicios sobre los especializados. O sea, la habilitación era para que emitiera ese acuerdo, donde dijera, oye, para hacerte un registro voy a necesitar que estés vigente en el Seguro Social, que tengas un registro patronal, que estés al corriente del pago de tus cuotas, que te dijera y además que necesitabas esas licencias, esos permisos, esa capacitación, donde se viera que estabas especializados. Sin embargo, aquí se extralimita, como ahorita lo vamos a ver. Pero primero la habilitación era para emitir ese acuerdo. El creador de leyes, el creador de la Ley Federal del Trabajo, habilita al Ejecutivo, en este caso el Seguro Social, No, a que... Más bien fue a la Secretaría del Trabajo. Secretaría del Trabajo.
Sí, a bueno, que a que emitiera den ese... lineamientos que den luz Exacto. o que den claridad a la interpretación que los patrones puedan hacer de estas. Exacto. De hecho, si me das permiso de meter mi cuchara, mi querido Carlos y Alex, en la ley del impuesto a la renta comentada que formulamos los integrantes de la Comisión Fiscal Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos en su edición 2023, una de las novedades de esta edición para este año es un apéndice nuevo, inédito, que no había existido antes, que se incorporó, sobre precisamente cláusulas habilitantes, en este caso referidas al impuesto a la renta, ¿no? Pero en esencia jurídicamente son lo mismo. Y si por su importancia me permito dar lectura de ello. Aquí se habla del impuesto a la renta, pero es otro tanto lo mismo para este caso. Existe una importante cantidad de artículos, y de hecho es en todas las leyes fiscales, estarás de acuerdo, en los que el legislador establece que mediante disposiciones administrativas de carácter general serán complementados, regulados o definidos ciertos supuestos y aspectos que deben aplicar los contribuyentes, aquí en este caso pues los ciudadanos, o los patrones, si quiera desde lo laboral, Alex, a fin de determinar el impuesto a pagar, las bases de su determinación, las formalidades que deben ser observadas para cumplir con ciertas obligaciones, así como las hipótesis para acceder a determinadas opciones o tratamientos específicos. A estas disposiciones se les conoce como cláusulas habilitantes. Hay toda una tendencia jurisprudencial en el sentido de validar en concepto estas llamadas cláusulas habilitantes. Pero también leo, y ahí cierro la cita, en opiniones de los integrantes de esta comisión, la práctica forense en materia fiscal indica que en ciertos casos las reglas administrativas a través de las cuales las autoridades materializan cláusulas habilitantes contenidas en la ley da pie a la emisión de reglas administrativas excesivas o desproporcionadas respecto a lo que el legislador ordinario pretendía hacer regular en perjuicio de los contribuyentes. Y precisamente ese es parte del razonamiento central de lo considerado por la ministra Esquivel Moza, según el argumento que tú nos estás explicando, Alex, ¿no? Sí. Una extralimitación. De hecho, es correcto, porque la primera, si se fijan, dice, las cláusulas habilitantes, pues dice que deben de tener un carácter técnico y especializado. Oye, una parte de ese, que como ya lo vimos, del decreto que se emitieron las reglas del 24 de mayo, sí tiene esa característica, ¿no? Tiene una parte técnica y una parte a lo mejor especializada. Pero luego se extralimita, como lo vamos a ver. Además, dice la misma ponente, dice, es necesario que la ley establezca el marco jurídico mínimo que habrá de observar la autoridad habilitada. O sea, no podría hacerse más que en aspectos técnicos y especializados respecto del tema del registro. Además, la habilitación estaba supeditada a diversos principios, entre ellos de la reserva reglamentaria. No podía ser un reglamento obvio porque pues eso está en el artículo 89 y habilitado para otra autoridad, no para, en este caso, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Bueno, el artículo 15 habla de que de la Ley Federal del Trabajo contiene esta cláusula habilitante, pero únicamente se refiere al diseño y reglas relacionadas con el registro. O sea, no podías decir, oye, servicio especializado es quién sabe cuál chorronón. O sea, o lo definían en la ley o no lo podía definir el Secretario del Trabajo. Dice, si vamos a la siguiente, dice, esta habilitación no implica que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social estuviera facultada para definir estos conceptos de servicios o obras especializadas, ya que solamente quedó facultado para expedir ese acuerdo mediante el cual, mediante un procedimiento administrativo, se lograra obtener registro por parte de las personas físicas o morales que tuvieran esa característica de prestar servicios u obras especializadas, sin abarcar, como dice ahí, la noción de un elemento sustantivo, ya que ellos, digo, según la ponente, dice que se desprende de la propia ley, que eso va a ser el colofón del tema que vamos a ver, y a ver qué opinan ustedes en relación a ver si es cierto que la ley dice lo que dice. Bueno, aquí dice que obvio que esta habilitación que se le otorgaba por la Ley Federal del Trabajo a la Secretaría se reducía solamente a un aspecto técnico de este procedimiento de registro. No se permitió que se ampliara o restringiera supuestos en los que era posible esta subcontratación. Entonces, bueno, después de ver que efectivamente sí estaba habilitado para emitir ese acuerdo, pero que se extralimitó porque nada más era sobre el puro registro y no sobre lo que significaba servicios u obras especializadas, pues entonces vamos a ver cómo quedó este concepto, ¿no?
El concepto de servicios obras especializadas dice, y lo voy a leer aquí sí, tal cual como se propuso en este amparo, y dice, el concepto de que se trata se delimita en la propia ley a partir de aquellos servicios u obras que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de la subcontratación. La pregunta, bueno, y voy a seguir. Dice, el acuerdo, que es lo que estamos hablando del 24 de mayo, excede la facultad de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, lo que conduce a declarar para quien promovió este amparo, declarar inconstitucional el artículo 2º, fracción 7ª del acuerdo en que se van a dar a conocer las disposiciones para obtener ese registro. La pregunta entonces aquí sería, porque estamos hablando de contradicciones, ¿no? El tema de decirnos, oye, la propia ley me define actual, así como está la ley, me define qué son servicios, obras especializados al momento de decir que son aquellos que no forman parte de mi objeto social ni de mi actividad preponderante, pues quedamos igual que al principio, ¿no? Sí, yo desde que empezamos con estas pláticas y que se hizo la modificación al artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, yo proponía de que efectivamente era un concepto que parece hasta innominado, ¿no? ¿Qué significa servicios especializados? ¿O quién lo va a definir? ¿Cuál va a ser el límite? Y lo ponemos ahorita en la mesa que decimos, a ver, oye, si la autoridad depende del lado que te toque, ¿qué tal si la autoridad fiscal te lo quiere aplicar así nomás que no? Bueno, tienes el mejor de los mundos, ¿no? Dado que por la fórmula Otero no existen nulidades de pleno derecho y menos de normas jurídicas, es decir, el efecto tutelador o protector de una sentencia de amparo contra leyes como la que existió en este caso, es un efecto desaplicatorio pleno, pero por lo que ve al quejoso, Es correcto, que obtuvo el amparo y la protección de la justicia federal. Entonces, lo cual significa que en la esfera del ciudadano, por un lado, sigues teniendo el referente en lo que te sea útil de los factores distintivos a los que alude el criterio que has comentado por parte de la Secretaría del Trabajo, pero en la medida en que te pudiera llegar a afectar, tienes la posibilidad de replicar con base en estas consideraciones en la extralimitación de la cláusula habilitante la razón de inconstitucionalidad mediante un amparo. es correcto. Y además, pues si de todas maneras, si revisamos la guía y revisamos lo que son los servicios especializados también de la derivada, tanto de la guía REPSE, que se llama, de registro, que ya nos dijo Carlos cómo se llama, de esa guía REPSE y los criterios para efectos de la subcontratación de servicios, obras especializados, pues yo creo que estamos en donde mismo, no tenemos una definición exacta y clara de qué significa servicios u obras especializados, que nos habría que esperar a ver cómo la autoridad va dando bandazos, ¿no? Además, el contribuyente, hablando del plano fiscal, vamos con el laboral, sí. En este caso. ¿Qué son servicios especializados? Pues todos aquellos servicios que yo no puedo desarrollar en mi empresa. Es más, yo necesito un servicio especializado de electricidad, de fontanería, de pintura, de dictamen fiscal, o sea, situaciones, actividades, actos que yo no realizo y que yo no puedo realizar y necesito contratar personas. Luego, pareciera ser que entonces el registro que tienen que tener estas empresas o que deberían de obtener estas empresas es cuando prestan los servicios en los domicilios de los clientes. Es decir, que mandas un contingente ahora sí que se pintan casas a domicilio, ¿no? ¿Va? Los mandas a pintar y está pintando, y recordarás el caso que te planteé de Secretaría de Trabajo y Previsión Social, donde clausuran una obra porque no tienen REPSE. ¿Por qué? Porque están trabajando, sí, son especializados. De acuerdo al acuerdo y al numeral 7, pues no. Pero de acuerdo a mis necesidades, yo no sé instalar una cocina. Exacto. Entonces, para mí es especializado y está en mi domicilio. Entonces, debería tener REPSE, pareciera ser que ese es el punto medular. El punto medular, exactamente. Oye, Alex, y una pregunta. ¿Tú cómo ves? ¿Nos beneficia o no nos beneficia? Digo, ya expresó el tocayo. Okay. Yo creo que, como bien lo dijo Gustavo, lo vamos a tener que utilizar de acuerdo a cómo nos vaya pasando los asuntos, ¿no? Y lo voy a decir la palabra como nos convenga, ¿no? Si en este caso me favorece el utilizar este criterio que emitió la ministra, pues lo vamos a usar. Creo que ahorita, si lo vemos desde otro punto de vista, creo que favorece, digo, después de todo lo que hemos dicho,
favorece un poco más lo que decía esa guía REPSE, ¿no? Porque te da una apertura un poco mayor. Había una guía, ¿no? Había una guía, había una, ya vamos llamándole una guía o definición, Sí. y que te daba luz a ver, a hacer, o cuando tú fueras a prestar algún servicio, a tomar esa como guía para decir ocupo REPSE o no. Pero por otro lado, fíjate que a lo mejor pudiera servir mucho, porque a veces nos enfocamos nada más en la materia fiscal. Sí. Pero el detalle es de que, oye, imagínate que de alguna manera te determine alguna sanción, alguna multa en materia laboral. A lo mejor entonces es donde sí estaría aplicando esta jurisprudencia donde dirías, Porque ¿sabes qué? Tú no tienes esta facultad, es correcto. Secretaría de Trabajo. Creo que ahí es donde funcionaría. Funcionaría más, Sí, ¿no? sí. Porque en materia fiscal a lo mejor nos da más luz, ¿no? No, en materia fiscal te pega, ¿no? Porque También porque habla esta cuestión facturaciones y demás. de que te tienes que ir a la definición de la ley y dice, es todo aquello que tengas en tu objeto social. O en tu actividad En tu actividad económica preponderante. preponderante, oye, pues te da más en la torre, ¿no? Sí, yo creo que puede ser más para Más para efectos laborales, ¿no? laborales. Es correcto. Pues a la orden. Bien, pues creo que va a ser una jurisprudencia, una decisión de la Corte que va a generar muchas controversias, ¿no? Respecto a si ya teníamos un concepto, como lo decían, nos lo quitaron, entonces ahora, ¿de dónde nos vamos a tomar? Aunque la resolución de la Corte dice que la misma ley lo define, los alcances, pero vamos a ver cómo actúa la autoridad. Y mantener siempre de todas maneras la disyuntiva de cuando contratemos servicios que se presten en nuestro domicilio, REPSE o no REPSE, servicio especializado o no servicio especializado, incluye personal y se da una subcontratación o no se da una subcontratación, porque sigue, y debemos estar claros, sigue la indefinición de qué es poner a disposición del personal del cliente. No sabemos si esa partecita es lo que más ruido hace. Ahora, como una preconclusión de esta cuestión, una mala noticia es que parece que se validaron al final del camino todas las consideraciones y posibilidades de esta agresiva reforma laboral fiscal, ¿no? Se van consolidando. ¿Sí? Va. Una buena noticia es esto de que puedes desactivar el concepto de servicios especializados por la extralimitación del habilitante y la falta de facultades de la autoridad laboral para ello en la medida en que te afecte y podrás utilizarlo en la medida en que te beneficie. Pero una pregunta crucial a la mesa que yo te realizaría, Alex, y a nuestros otros panelistas es, ¿esto desde su punto de vista también barrería con los criterios sectoriales que también son una gran distorsionador? Yo creo que no. Porque, por ejemplo, ¿te acuerdas que hay uno, Sí, tú nos comentabas, del sector primario, turístico, en la parte turística, o sea, incluso se esperaba uno en el sector de la construcción, exacto, que distorsionan y atropellan los modelos de negocios? Sí, no, te voy a decir por qué, porque ya sí definen las actividades, o sea, dice esa actividad, ahí se fue por actividad, no se fue por decir si era o no propiamente especializado. Dice, a ver, primero, la hotelería que ocupa camaristas, ocupa quien limpie las habitaciones, ocupa quien cargue las maletas. Pero en ese afán de identificar segmentos de actividad, de hecho, te está definiendo áreas de especialización. De hecho, por eso mi punto. O sea, me queda claro que no fue el foco directo, pero sí incide sobre el tema en la medida en que segmenta de áreas de especialización, ¿no? Sí, pero te dice que no son especializadas. Sería el contrario. Ahí si tú dices, oye, es algo especializado, te puedes ir y con esto rebatir, porque no tiene facultades para definir qué es o qué no es especializado. Y ahí se está extralimitando. Por las actividades principales de cada giro, en este caso el sector primario agropecuario de exportación y el sector turismo, que son los dos criterios que ha sacado. Y entonces dijo, no le busques. Para un hotel necesitas una recepcionista, necesitas una camarista, necesitas un bellboy, necesitas meseros. Si los subcontratas aunque estén bien registrados, bien remunerados, bien protegidos, con todos sus derechos laborales bien definidos, bien cubiertos, no puedes hacerlo deducible. En la parte fiscal no puedes hacerlo deducible y en la parte laboral no puedes contratarlos. ¿No? Porque estás haciendo prácticas que no caen en los conceptos de que desde el punto de vista de la autoridad no son. Bueno. Bien.
Entonces, pues seguimos al siguiente criterio, que es asistencia técnica y beneficio empresarial. Y aquí la sala superior del Tribunal de Justicia Administrativa decidió un tema que también estaba causando una gran controversia. una controversia, y aquí Gustavo nos va a explicar. Consolidó la tesis de jurisprudencia aprobada en el acuerdo G/30/2023. Se publicó el 8 de junio de 2023. Y bueno, te modifica totalmente el criterio que existía hasta entonces, que era la asistencia técnica no se considera un pago asimilable a regalías, sino un beneficio empresarial que solo podrá considerarse grabado en México para un residente del extranjero cuando se en México, sea un establecimiento permanente, un famoso EP. El rubro de esta tesis de jurisprudencia es asistencia técnica, como lo vemos en pantalla, caso en el que no constituye un beneficio empresarial para efectos del convenio para evitar la doble tributación en materia de impuesto a la renta, celebrado entre los Estados Unidos mexicanos, y aquí específicamente se refiere al Reino de los Países Bajos, a Holanda. Pero la verdad de las cosas es que hay varios casos de varios tratados que están en condiciones similares. Por ejemplo, el tratado para evitar la doble tributación con los Estados Unidos de Norteamérica, en esencia, por lo que ve a los criterios en los que incide esta tesis de jurisprudencia, prácticamente es idéntico. Por la importancia del caso, vamos a destacar enseguida los argumentos más significativos de esta tesis de jurisprudencia. Parte el razonamiento planteándote que, conformidad con los artículos 3.2 y artículo 7.7 del convenio, cualquier expresión no definida tendrá el significado que se le atribuya por la legislación de los estados integrantes. Si ustedes se fijan en esta parte, parece remitir ante la falta de una definición expresa en el tratado, lo cual pareciera ocurrir, y después lo enfatiza la tesis, con el tema de asistencia técnica, por no abrir un apartado específico para asistencia técnica a la legislación, al tratamiento que dé la ley doméstica, ¿no? En este caso, nuestra ley de impuesto a la renta. Y continúa el razonamiento en el sentido de decir, a menos que de su contexto se infiera una interpretación diferente. Si las rentas por concepto de asistencia técnica no están comprendidas dentro de otras rentas reguladas, que esto es lo que dicen que sucede los magistrados de sala superior, ello no implica que tal concepto esté incluido dentro de los beneficios empresariales. Recordemos que el concepto de beneficio empresarial es un concepto residual en los tratados que excluye la aplicación de la tasa de retención, en este caso, la prevista en el artículo 167 de la impuesto a la renta, que para el caso de regalía asistencia técnica es un 25%. Pues al no contemplarse el concepto de regalía, perdón, de asistencia técnica dentro del convenio, se debe acudir al significado que el artículo 15b del código establece. Y este artículo 15b para la asistencia técnica nos la identifica con la prestación de servicios personales independientes por la que el prestador se obliga a proporcionar conocimientos no patentables que no impliquen la transmisión de información confidencial, ni experiencias industriales, comerciales o científicas, obligándose el prestatario a intervenir en la aplicación de dichos conocimientos. El razonamiento lo continúan diciendo que en este contexto los ingresos por concepto de asistencia técnica estarán grabados entonces conforme a ese 167 que comentábamos, que contempla esa tasa del 25% de la ley de impuesto a la renta mexicana, ya que el artículo 210, fracción sexta de la propia ley considera ingresos por actividades empresariales los señalados en el 16 del Código Fiscal de la Federación y excluye los previstos en el 179 a 207 de la propia ley de renta. Aquí nos llama poderosamente la atención una circunstancia muy singular. Si ustedes se fijan, por un lado reconoce que el concepto de asistencia técnica se identifica total y absolutamente con la prestación de servicios independientes. Si observamos en el tratado para evitar la doble tributación con Holanda, con el Reino de los Países Bajos, otro tanto sucede con el de Estados Unidos, en el artículo 14 nos habla de los trabajos independientes y nos especifica, en contraste con lo que decidieron los magistrados de sala superior,
Las rentas que un residente de uno de los estados obtenga por prestación de servicios profesionales u otras actividades de naturaleza independiente, no sé cómo aquí estaría entrando la asistencia técnica, en contraste con lo que ellos dicen de que no está incorporada específicamente, no como asistencia técnica, sí como trabajo profesional independiente. U otras actividades de naturaleza independiente solo pueden someterse a imposición en ese estado. Sin embargo, en las siguientes circunstancias, estas rentas pueden también someterse a imposición en el otro estado. Y básicamente las circunstancias son dos. Alude al viejo concepto, hoy anacrónico, de base fija, cuyo equivalente es establecimiento permanente, un lugar de negocios o de desarrollo de actividades, en este caso profesionales en México, o a la permanencia del prestador de tales servicios personales independientes por más de 183 días en territorio nacional. Si no se da ninguna de estas dos circunstancias, si se fijan, prácticamente el tratado está disponiendo que debe de prevalecer el tratamiento que excluye la retención de el 25% a que elude el 167. En total, y perdón por la expresión, brutal contraste con lo que se dice en esta tesis de jurisprudencia por parte de Sala Superior. Segunda consideración que llama poderosamente la atención. Si esto lo contrastamos con el artículo 133 de la Constitución General de la República, que literalmente nos dice son ley suprema de la Unión, esta Constitución, las leyes que de ella emanan y los tratados internacionales celebrados por el presidente de la República con aprobación del Senado, pareciera ser que el orden literal valida esto porque dice, oye, es Constitución, luego las leyes y luego los tratados. Sabemos que ese criterio fue modificado prácticamente por la Suprema Corte con un cambio de paradigma desde noviembre de 1999, con una tesis emblemática del Pleno de la Corte a cargo de, como ponente, el ministro Humberto Román Palacios, cuyo rubro es tratados internacionales, se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la Constitución Federal. O sea, pareciera ser, salvo la mejor opinión de los panelistas, que esta tesis de jurisprudencia de la Sala Superior, aparte de afectar gravemente con un cambio de paradigma este tipo de operaciones, violenta frontalmente el principio de la preeminencia o prevalencia del tratado internacional, de los tratados internacionales sobre la ley doméstica. No sé qué opinan los panelistas al respecto. Ahora, una pregunta, Gustavo, y un comentario. ¿Esto va a afectar a las operaciones que se realizan día a día en donde se trata de aplicar el tratado y encuadrarlo en beneficio empresarial? ¿Y qué defensa tendría el particular o pudiera tener el particular? Porque si la autoridad te observa esto y te dice, ¿sabes qué? Debiste haber retenido una tasa superior, vas a tener un problema y te van a fincar tu crédito fiscal. Muy buena pregunta, porque en el plano de legalidad, a partir de la lectura de esta tesis jurisprudencial, creo que nos quedaría claro que es una interpretación consolidada, al menos a nivel de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de Sala Superior concretamente, pero en el plano de la irregularidad constitucional, yo sigo pensando que esta tesis de jurisprudencia apesta, valga la expresión, a inconstitucional, entre otras por las razones expresadas de la violación directa al 133 constitucional, a esa supremacía del tratado sobre la ley doméstica, además de violar otras pautas constitucionales muy claramente porque ellos parten de la falacia de que no está prevista tal tipo de enriquecimiento o renta, tal tipo de ingresos, los correspondientes a asistencia técnica, y la verdad es de que hacen un juego de palabras porque ellos mismos reconocen, como lo podemos ver en este segmento de la tesis de jurisprudencia que tenemos en pantalla, que ese concepto intrasistémicamente, me estoy refiriendo al sistema normativo mexicano a nivel de la propia ley doméstica, está definido en el 15b en cuanto a su naturaleza y esencialidad como una prestación de servicios personales independientes. Tenemos otra discusión en paralelo que se ha desatado respecto de si las personas morales son entidades susceptibles de desarrollar asistencia técnica por el componente personal. Y hay una distinción y un contraste entre el tratamiento título quinto que te parece validar esto para personas morales
y no así en el título 2. Bajo esas perspectivas, pareciera ser que una sociedad, por ejemplo, Intuito Capitalis, como una SA o una SDRL, no sería susceptible de desplegar este tipo de actividades. En cambio, una sociedad de personas como una SC sí sería de su naturaleza hacerlo, ¿no? Aunque ese argumento no lo ha sacado la autoridad, ¿no? No, eso está al margen, es una consideración totalmente al margen de esta jurisprudencia. Y en respuesta directa a tu pregunta directa, bueno, sería el amparo, los medios ordenados de defensa, pero la más alta posibilidad con este desafío de la tesis jurisprudencial sería en el amparo, salvo vuestra mejor opinión. Además de que prácticamente está cantado que seguramente se habrán de desplegar los medios de solución de controversias previstos en el propio tratado, por su importancia y la magnitud de la afectación que va a implicar y que ya está implicando esta tesis de jurisprudencia de Sala Superior. Y sobre todo la diferencia tan grande de retener el 25% de acuerdo a la ley doméstica a no retener de acuerdo al tratado. O sea, a no considerarlo grabado porque el tratado te lo excluye. Y eso en Incide. términos de un crédito fiscal, pues, y luego con eso que te revisan hace 4 o 5 años, porque aquí también, pues, a partir de esta jurisprudencia y sin que haya retroactividad, si te revisan el 2019 y encuentran gastos por asistencia técnica, los cuales no retuviste por considerarlo beneficio empresarial, pues vas a tener un problema serio. Ahora, desde el punto de vista contable, ¿se debe de revelar o no en el dictamen fiscal o financiero del auditor? ¿Y cuál sería el porcentaje de éxito como posición fiscal incierta? Fíjate, desde el plano de legalidad se ve un poco cuesta arriba. Desde el plano de la constitucionalidad, salvo tu mejor opinión, Alex, yo creo que las posibilidades son muy importantes, ¿no? Yo creo que sí es una violación sobreevidente, ¿no? Sí, yo creo que sí podría hacerse, intentarse por el lado constitucional. Ahora, en el dictamen fiscal y financiero del auditor, tendrá que ser revelado, ¿no? Así es. Y más, si aplicó el tratado, pues ya se aplicó el tratado, entonces pones de pechito al contribuyente. Contribuyente, definitivamente. Y sí. Y como verán, pues bueno, sí es un criterio bastante impactante que modifica totalmente el paradigma que se ha venido considerando en este tipo de temas. Y es importante tenerlo presente porque de aquí en adelante va a generar muchos problemas, ¿no? Este criterio. Ahora, empresas que estén en este supuesto, que no pasaron por un proceso de revisión, y que continuamente pagan, porque sobre todo las transnacionales, que pagan mucha asistencia técnica a personal extranjero, sobre todo que viene a capacitar el manejo de máquinas, tecnología, energías limpias, etcétera. ¿Qué van a hacer ellos? ¿Esperar a que les llegue el golpe o pueden anticipar algo? Ese es un gran tema. Cada caso se tiene que analizar en lo particular para ver las consecuencias y trascendencia y esperar por si hay un panel binacional que resuelva este tema o si la Corte posteriormente se llega a pronunciar al respecto, ¿no? Pero va a estar un tema que va a estar ahí en la palestra. Sí. Fíjate, una consideración adicional. Este criterio, esta tesis de jurisprudencia se refiere específicamente al tema de la retención. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero otra lista es la que tú dijiste, Carlos, que es ¿qué pasa con la deducibilidad de la asistencia técnica? Porque para el tema de la deducibilidad, la regla que tenemos específica es que en los casos de asistencia técnica, transferencia de tecnología o de regalías, se comprueba ante las autoridades fiscales que quien proporciona los conocimientos cuenta con elementos técnicos propios para ello, que se prestó en forma directa y no a través de terceros, excepto cuando se trata de los supuestos que se refiere el 15D, tercer párrafo, bla, 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 y que no consten en la simple posibilidad de obtenerla, sino de servicios que efectivamente se lleven a cabo. O sea, en principio no tendrías problema con esto, pero tendrías problema con lo de la retención. Sí, no me aplica el 27 quinta que tengo que retener y integrar los impuestos para hacer deducibles la partida. Porque no habla de residencia en el extranjero, habla en general de las deducciones del contribuyente mexicano. De Entonces, retenciones. yo estoy obligado a retener y integrar el impuesto. Si la retención que apliqué fue cero, entonces, y la autoridad determina que debía haber retenido, entonces a lo mejor por falta de cumplir requisitos me pueden aplicar aparte un castigo en la deducción.
O sea, tiene más implicaciones de las aparentes. Sí. Sí, Bastante. Va. Bueno, y pasamos al último criterio, que es bono de productividad y PTU. Vamos Sí, a ver. bueno, que en realidad son dos. Sí. Bueno, son varios tópicos en Bueno, materia de son, PTU. son dos temas porque el bono de productividad por lo menos son tres criterios, Alex Mercado. Sí, fíjate, yo creo que está muy interesante este tema. PTU es un amparo contra el tope. Exacto. Habría que decir, bueno, ¿por qué van a tocar este tema si ya lo hemos platicado mucho en otros webinars, ¿no? El tema del bono de productividad. Y bueno, todos sabemos por ahí que hay quienes lo aplican de una manera, otros de otra manera. Hay quien dice, pues, oye, yo estoy en una agrupación y de esa manera lo he estado aplicando y no he tenido ningún problema, y etcétera, ¿no? Por medio exactamente de unas asociaciones patronales, yo tengo el registro y no tienen ningún problema. El tema aquí fundamental y que lo traemos a colación, hay una tesis que la tenemos aquí en pantalla que habla de los trabajadores de teléfonos de México, en donde dice que hay prestaciones extralegales denominadas bono de productividad y productividad remanente anual, y dice que no integran el salario para efectos, si se fijan, indemnizatorios de acuerdo al artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, pero también dice que forman parte del salario base de cotización, a que se refiere al artículo 27 de la Ley del Seguro Social. Esto ha traído mucha controversia porque si lo leo así de bote pronto, parecería que esos bonos de productividad pues no deberían de integrar el salario. Hay criterios del Seguro Social que ha emitido, criterios normativos, en donde ha dicho, oye, ¿sabes qué? Los bonos de productividad, ponles como quiera y sí aplican para efectos del artículo 27 de la Ley del Seguro Social. Sin embargo, no había pasado absolutamente nada. Hubo quien todavía con esta tesis nos decían, oye, yo tengo una asociación, éntrale, no va a tener ningún problema, yo te voy a coordinar el tema de la productividad y tú no vas a tener ningún problema, yo te defiendo y bla, bla, ¿no? Derivado de tantas cosas que han sucedido después de la reforma, a diversas normas del 23 de abril del 2021, ha habido ciertas modificaciones que se han hecho por parte, en este caso, del Seguro Social, en donde ha emitido ya criterios, pero no solamente como criterio normativo, sino que propiamente ha emitido ya acuerdos del Consejo Técnico en donde ya nos van especificando. Ahora sí dice, espérame, estás abusando de ciertas figuras jurídicas en donde dices, oye, es un bono de productividad cuando realmente le pagas cada quincena y lo haces a través de un tercero y eso no es bono de productividad. Y luego más que no hay una segmentación en relación al importe que les otorgas al trabajador y parece que todos tuvieran la misma productividad cuando a lo mejor uno está el que barre o el que hace los tornillos o que desarrolla una actividad muy interesante e intensiva y que a fin de cuentas le repartes el dinero entre comillas de una manera igual. Entonces, pues, oye, ¿cómo pagas ese bono de productividad? ¿O lo haces en forma general? ¿Lo aplicas como dice el artículo 153 y en adelante de la Ley Federal del Trabajo? ¿O cómo lo estás haciendo? Entonces, para eso contratan a esa empresa para que les mida la productividad y haga la dispersión de esos recursos, que normalmente, pues ya sabemos que es parejo a todos, ¿no? O sea, yo llego a trabajar y haga lo que haga, el bono de productividad es general porque subió las ventas, subieron las, ¿cómo se llaman? Las comisiones, etcétera, y pues entonces tengo derecho a ese bono de productividad. Sin embargo, el Seguro Social lo que hizo, hace una publicación en el Diario Oficial de la Federación el 7 de julio de este año, en donde ya emite unos criterios, pero ya son muy tendientes a que no te salgas de donde, o salte donde quieras, pero todos los bonos de productividad, si no son conforme a lo que dice la Ley Federal del Trabajo, o sea, que yo tenga dentro de mi propia empresa el recurso humano con el cual yo pueda validar que efectivamente esa productividad se está dando, forman parte integrante del salario. O sea, si me los pagas por fuera, forman parte integrante del salario. Te pregunto sí. algo, Rutequi. Sí, adelante. No vaya a ser que lo haya malentendido yo. ¿Hay bonos de productividad que no integran el salario base de cotización o todos integran el salario base de cotización?
Fíjate que ahí hay una buena discusión porque la letra del trabajo lo que te señala es de que si tú tienes en tu empresa, esos bonos de productividad, pues los vas a pagar, pero y sí integra salario, ¿eh? Si la pregunta es integra salario, sí integra salario. ¿Por qué? Porque va a ser algo que le vas a adicionar a cada trabajador. Alex ahora se pone en friega y tengo más comisiones por efecto de que vendí más cosas, pensando que fuéramos de ventas. Entonces tengo un bono de productividad adicional a mi comisión. Entonces eso es integra salario, porque ponle el nombre que quieres, gratificación, comisión, Compensación. como tú le quieres, eso El incrementa. criterio del IMSS te dice que integra porque va relacionado con, A la trabajo, a la trabajo. con el, A la actividad. a tu actividad del trabajador, ¿no? Sí, de lo es que hace. el trabajo, lo que hace. Es correcto. Y es por eso que dice todos los bonos integran. Pero fíjate que analizando precisamente el criterio de que hablabas de pasado, de Telmex, ahí nomás hablaba que no integraba para efectos indemnizatorios, al parecer como que habían despedido a un trabajador y el trabajador decía, oye, me lo tienen que, esos bonos que me entregaban, tienen que informar del salario diario integrado, con base, así se calcula la indemnización constitucional, y decía, oye, debe de formar, pero como ahí decía que como había quedado establecido en el contrato de trabajo, y que el contrato es lo que rige la relación obrero-patronal, por eso es de que no se señalaban. Diría uno, pudiera ser como la salida para poder, o sea, estar haciendo contratos. Si eso fuera cierto, Sí. Tocayo, sería una maravilla. Lo que estás comentando decía que no integra salario base de la indemnizatoria en términos del 84 de Federal del Trabajo, ni base de cotización en términos del 27, en virtud de que res inter los acta más pacta sunt servanda. O sea, la cosa pactada entre partes vincula a las partes en los términos que aparezca que quisieron obligarse. Exacto. Sin que para la validez del acto se requiera formalidad alguna, salvo los casos por excepción estipulados en la ley. Que esos son los dos principios rectores fundamentales del derecho de las asociaciones y contratos civiles. ¿Sale? Si eso fuera cierto, sería una belleza, Alex. Se acabó todo el embrollo del derecho laboral. Fíjate, Pero el laboral, desgraciadamente, no es así. Digo, qué belleza que ellos les dieron ese criterio. Pero a ver, tú hacías una observación, no lo tenemos en pantalla y ni está en el material, pero tú detectaste una jurisprudencia. Sí, hay una jurisprudencia. Que esta es aislada. Sí, esta es aislada. Sí. Y esto está en contra de una jurisprudencia un poco más antigua, Sí. de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exactamente en contrario. En donde dice efectivamente que todos los bonos de productividad integran salario. No, bueno, Y luego además, fíjate, para efectos del Seguro Social, o sea, aquí tenemos que definir tres cosas, ¿no? Para efectos laborales, para efectos del Seguro Social, lógico, ya para efectos fiscales. Ya, claro. Si nos vamos al 27, primer párrafo, yo sí estaría de acuerdo, o estoy totalmente convencido que integra. O sea, ahí dice, y todo lo demás que le pagues, ¿no? O sea, trae una... Ponle el nombre que quieras. Pon el nombre que quieras. Y ahí integraría, ¿no? Pero me refiero pues a este tipo de tesis que a veces sacan y a lo mejor son ad hoc. Fíjate que yo sí, después de que salió esta tesis y que luego se estaba utilizando para los efectos de decir, miren, para que vean que sí es cierto, ya salió la primera donde dice que no integra el salario, pero entonces ya revisas no solamente la estructura de la tesis, sino revisas el engrose, entonces te das cuenta que fue derivado de una cuestión de contratación colectiva que venía en el contrato de Telmex, que la forma en que se redactó la tesis no dice lo que realmente sucedió en el hecho, ¿no? La ejecutoria, ¿no? Y pasa mucho, ¿no? De que la tesis dice otra cosa y realmente como se resolvió el fondo fue de otra manera y este es un caso muy particular. O sea, el traductor es un traidor. Exacto, porque si es así en este caso así fue, porque lo que prevalece en la tesis es que efectivamente de la segunda sala donde dice que integra salario, al grado que dice el Seguro Social, que voy ahora ya con estos nuevos temas, dice, oye, espérame, se me están, como dicen, brincando las trancas y emito este criterio. Oye, no en vano, en el nuevo sistema de jurisprudencia de presentes obligatorios que explicaron ustedes en el webinar anterior, que explicó Oscar Álvarez del Toro, lo que integra la jurisprudencia, socio, es hoy las razones, no lo que diga la síntesis, ¿no?
Sí, sin embargo, nos encontramos que muchas tesis de jurisprudencia no coinciden con el fondo de la sentencia. Entonces, tenemos que irnos a leer, como decía Alex, el engrose de esa resolución para ver cuál fue el caso resuelto y ver los alcances. Exacto. Para ver si la tesis que se redactó, el texto de la tesis, coincide realmente con eso. Y nos encontramos con que no. Es correcto. Fíjate que precisamente derivado de esto, y para yo creo que dice el IMSS, para clarificar nos vamos a quitar de cosas. Y voy a leer cómo se llama este acuerdo, en donde dice el acuerdo, es el 160, enviado por la dirección, en donde dice que a efecto de orientar a los patrones o sujetos obligados respecto de las exclusiones como integrantes del salario base de cotización de los pagos que exceden el monto máximo de la PTU o de las utilidades en las empresas y los pagos realizados por concepto de bono de productividad o cualquier otra naturaleza de acuerdo al artículo 27 de la Ley del Seguro Social. Y dice esas cantidades entregadas, que ya lo que estamos viendo, creo que ya se nos por adelante. Bueno, esas cantidades entregadas en efectivo o en especie a los trabajadores depositados en su cuenta por concepto de pagos que exceden, habla de dos temas específicamente aquí, uno que es la participación de las utilidades por parte de los trabajadores y el pago por concepto de bonos de productividad, dice, integran salarios. Y para ello nos genera una serie de situaciones, este criterio, en donde dice que emite ese criterio número 2, diagonal 2023, en donde dice que si a las personas, primero habla del PTU, que si a las personas se les entrega un bono mediante el cual una vez que se pague la PTU y que está ya excedido, ya sea que se lo pague después de que le hice el pago de la PTU del año o se lo haya pagado antes de que iniciara el periodo para los efectos del pago de la PTU, integra salario, porque ahora se dio el caso contrario, ¿no? Dice, oye, la PTU está topada a 3 veces el salario, o el promedio de los 3 años, que eso lo calculan muy bien acá los contadores. Pero dice, oye, ¿qué pasa si excede? O sea, pensando, imagínense una armadora de vehículos. Los contadores. Sí, los contadores, ellos exceden siempre. Pero bueno, pero imagínense que me daban 200,000 pesos al año. O sea, y que ahora, los contadores ellos. Exacto. Ahora con mi salario y con ese tope que le pusieron que me tocaran 150,000, un ejemplo, ¿no? Los otros 50,000 pesos de la empresa, pues debería de aplicarlos al año siguiente, es que lo que dice sí creo que la norma, ustedes saben más que es. Pero no deberían de darle ese remanente al trabajador. Sí. Si se lo das, integra salario. Lo que estaban haciendo las empresas es te lo entrego y te le pongo gratificación y le pongo el nombre que tú quieras. Fíjate que lo que alcanzamos a revisar en algunos casos es que en acuerdos privados con los trabajadores y para armonía obrero-patronal de la relación de trabajo, no respetaron el límite de los 3 meses, sino que te tocaban 100, te dieron 100 a la antigüita, como hasta el año anterior. Y entonces resulta que hubo una PTU excedente. Hablando en términos fiscales, en términos de comprobantes, timbramos un recibo de PTU con características específicas de PTU, retención como PTU, toda la mecánica de la PTU, pero le dimos más de la que le correspondía. Y entonces lo que el acuerdo está diciendo que ese cachito extra o ese extra en la PTU legal limitada a partir de este año es una gratificación, una compensación, será lo que sea, pero no es PTU y intégralo a las bases de cotización. Aquí la cuestión es que la retención de la PTU es diversa o diferente a la retención que hacemos de una gratificación, una compensación o un bono, la cual es grabada al 100% y aquí hay una parte que no causa retención. Entonces pudiera la retención estar mal y otra vez llegamos a 27 quinta y la retención del entero están incorrectos. Pudiera generar algún tipo de problema. ¿Verdad? Nomás para pero que, fíjate que se considere. Comentando pues y abundando un poquito lo que tú comentas y que coincido contigo,
Hay empresas que normalmente siempre generan PTU, sobre todo las mineras, siempre normalmente traen una PTU elevada, que es el caso. y ellos con este criterio, bueno, les dan en la torre a este tipo de empresas, porque anteriormente esas empresas iban adelantando la PTU, y esta PTU, lo que dice ahorita este criterio, te dice, oye, si se lo das a destiempo, o sea, adelantado, o se lo das después, ya no es PTU. Dice, se tiene que respetar el plazo que dice la Ley Federal del Trabajo para la entrega. En el momento En el exacto, como momento. marca la ley federal. Es Fíjate muy importante. cómo Entrar dejaron a mal temporada. la redacción. A lo que iba la autoridad, no me acuerdo, a lo que iba es al adelanto de la PTU de 2023 que pagas en 2024. Exacto. Lo que pagas este año por adelantado. Es decir, hay muchas empresas que ya sé que voy a generar PTU, te voy dando ahora en agosto Abonos, para útiles, exacto. en diciembre para Navidad, Sí, como te abonos. voy dando abonos a cuenta de la PTU 2023 que voy a pagar en 2024. ¿Qué voltees? No me hagas reír. Sigue, por favor. Y fíjate cómo se llevó entre las patas Sí, ese aquellas concepto. empresas que adelantan la PTU del 31 de marzo al 31 de mayo. Es decir, que pagan una vez presentada la declaración del ejercicio, pagan lo más rápido posible en beneficio de sus trabajadores. Sí, ahora, Y ahora no, ahora lo tienes que pagar, como viene a cuotas, Oscar, el 31 de mayo. Sí. Y no, 70 días posteriores a la fecha de presentación de la declaración o la fecha que debió haber presentado la declaración del ejercicio. No un día antes, no un día después. Lo ¿Y qué pagas pasa fuera si hay de- problemas financieros? Liquidez. lo pagas después y ¿qué va a pasar? imagínate que la autoridad ¿Qué? ahora como está con eso de bloqueo de Cuentas. cuentas, que te hagan bloqueado, que logres desbloquear, pero después del día 31 de mayo, Ya entonces y pagas. integran. Y fíjate, déjame te leo para que nos des tu opinión, Alex, o Gus, o Oscar, abogados. Quien pague la participación de trabajadores en las utilidades de las empresas fuera del plazo, el plazo son 60 días posteriores a la fecha que debió de haberse presentado la declaración. Declaración. En el artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo, siendo esto antes o después de lo señalado en las disposiciones jurídicas aplicables, están realizando una práctica fiscal indebida. Fíjate, No te habla de una consecuencia, o sea, No, imagínate ese que yo caso. pagué el 15 de junio porque no tenía lana el 31 de mayo. No me alcanzó a pagar. O soy patrón, buena onda, yo tengo un patrón que cubre muchos trabajadores, les paga anticipadamente la PTU, les anda pagando en abril la PTU. Entonces ahora le digo, oye, ya no les puedes adelantar un clavo a estos. es correcto. ¿Por Pero- qué? Ni el ejercicio anterior, ni pagarles por adelantado. Tienes que pagarles el 31 de mayo. Dentro del término. ¿Y qué pasa con aquellos trabajadores que no van a cobrar? Exacto. Ahora, ¿cuál Bueno, es ahí la consecuencia legal de esta disposición? ¿Qué me va a pasar? Si llega el seguro y me revisa y es PTU íntegra, es PTU pura PTU, no es integrable al salario base de cotización y la pagué dentro del ejercicio. Fíjate que el detalle, no pasa nada. el detalle es que la propia autoridad reconoce que hay patrones que tienen esa práctica, pero no lo hace, no lo señala como indebida, sino que la tienen y que está debidamente registrada como PTU. Pero no obstante eso, te dice, si está pagada El criterio es de que desde si siempre, está fuera de tiempo, de fuera de tiempo, aplica te lo aplica como como un ingreso. un adicional. ingreso al trabajo. Bueno, derivado de esto, hay Y una- cuando la verdad es de que en estricto rigor, si es parte del copete, ya no tiene esa naturaleza, ¿no? Es correcto. Lo que rebasa el Sí, Además, se rebasa. ¿eh? Pero en Yo este entiendo caso, cuando el caso que rebasa, bueno, Si pero rebasa, sí. no tiene esa Pero en el naturaleza. otro caso, De como hecho- dices que lo hacen parcialidades o que Ajá. pagas nada más la totalidad, pues Fíjate, de hecho, revienta este las copete empresas. que te dice que integra al salario base de cotización, el excedente de PTU, te lleva a un recálculo de la PTU por parte del patrón, la PTU determinada. Tú, cuando cierras el ejercicio, determinas la PTU, que es el 10% de la base gravable, y ya determinas tu PTU. Pero luego haces los cálculos trabajador por trabajador en tu núcleo de trabajadores, tu plantilla total, y los que se exceden de estas limitantes, los acotas. Es decir, te tocaban 200, pero con la limitante son 150, entonces son 150. Bueno, yo tengo que recalcular la PTU y decir, oye,
De los 3 millones de PTU a repartir, en realidad son 2,800 y tendría que presentar una declaración complementaria para impuesto a la renta para poner, en vez de los 3 millones que originalmente puse, 2,800,000 y aparte cuando la paguen los efectos fiscales de deducibilidad, de pagos provisionales, todos los efectos que tiene la PTU en la determinación del impuesto sobre la renta. Sí, y en este caso, ya nomás para terminar con este tema, habría que estar pues atentos a un juicio de amparo que se presentó por parte de unos mineros, efectivamente un amparo indirecto que es el 271 del 2022, en donde en esta sentencia les dejan a este grupo de trabajadores sin efectos el artículo 127 fracción quinta. Es que a ellos les Sí, beneficia. a ellos les benefició porque pues en la PTU era superior. Es que ellos normalmente siempre tenían una PTU. Y ellos ganaron el amparo en ese sentido, ¿verdad? Pero ellos. Y para ellos es PTU, aunque se exceda del límite. Es correcto, es como estaba anteriormente. ¿Verdad? Bien, pues como se puede observar, son criterios que van a generar mucha polémica y hay que estar atentos, ¿no? Y pues nos despedimos con las conclusiones. Alex, ¿cuáles serían tus conclusiones? Bueno, yo creo que pues, hay que primero revisar esos criterios que ha emitido ahora el Seguro Social y las tesis que pues vayan saliendo, ver el sentido realmente que llevan. No nos dejemos ir nada más con lo que dice la tesis, hay que revisar siempre, buscar el engrose para ver si es cierto lo que la tesis dice y pues estamos a la orden para cualquier cosa que se ofrezca. Gustavo Hernández. Pues yo, como siempre les he comentado, ante la duda, consulten y para eso estamos aquí a sus órdenes. Esperemos que esto les haya servido, les dé algunas tips o algún comentario para su práctica profesional, pero sobre todo ante la duda, estamos a sus órdenes. Flores. Pues estamos a la orden, como verán, tenemos el criterio de los activos fijos, criterios jurisdiccionales, de la compensación civil para el IVA, que entre comillas ya en facultad de gestión empezaron a pedir comprobantes de cómo pagarte el IVA acreditado. Y ahora tengo entendido que también ya en ejercicio facultades de revisión te están rechazando ya el acreditamiento del IVA que pagaste o que extinguiste mediante la compensación civil. Ahora lo de la PTU, lo de los bonos se veía venir, estaban abusando de una situación de ese tipo, o sea, no sé los planteamientos, pero parecía que estaban excedidos en los pagos. Y entonces parece que la autoridad nos dice, no va a haber reformas fiscales, no va a haber reformas fiscales, pero vamos a recaudar más, vamos a recaudar más, vamos a recaudar más. Y en base a la Contraloría Electrónica y a los decretazos y a estas tesis y jurisprudencias, pues parece que están pegándole más al contribuyente. Bien, gracias, Carlos. Gustavo Mezcua. Bueno, yo siempre cuando hablamos de criterios recuerdo las palabras del ministro general David Góngora Pimentel cuando ejercía de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que parafraseando los clásicos del realismo jurídico norteamericano decía, la ley no dice lo que dice, sino lo que la Corte dice que dice, y en este caso, bueno, es extremadamente importante tomar en consideración tanto los criterios de tribunales, llámese Suprema Corte, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como los que hemos comentado en esta sesión, e incluso de las propias autoridades con potestades normativas, como el criterio que Alex bien comentaba del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, porque al final del camino las normas tal cual salen de los procesos formales de creación normativa no necesariamente nos generan la vinculatoriedad definitiva, sino los procesos de refinamiento jurídico, y el proceso de refinamiento jurídico por antonomasia es el proceso jurisprudencial. Creo que valdría la pena también comentar como cierre estos criterios que ya está aplicando la autoridad fiscal en auditoría sobre temas de compensación civil. Sí, por último les comento lo que decía Carlos, ya tenemos nosotros casos en donde han rechazado devoluciones de IVA por acreditamiento. Y lo curioso es, comentaba con Gustavo, que no están citando precisamente el criterio de la Corte, pero están dando todas las razones en esa resolución para negar la devolución del IVA, ¿no? Proveniente de acreditamientos. Entonces ya empiezan a surgir los primeros actos
y creemos que así va a seguir. Entonces hay que analizar cada caso en particular para ver qué se va a hacer. No hay una receta, ¿no? General, hay que ver cada caso en particular. Oye, Oscar, perdón, en ese sentido, yo creo que ahí pudiera haber media defensa. Sabemos pues que no, en temas de jurisprudencia, la jurisprudencia conforme a la ley de amparo no puede aplicarse en forma retroactiva en perjuicio de alguien, y pues hay que analizar, como tú dices, cada caso, ¿no? Sí, un tema que nosotros vislumbramos. Me refiero por los años en que pudiera tener ese asunto, ¿no? Sí, la posibilidad de irnos al amparo contra leyes. ¿Sí? En materia de constitucionalidad no se han pronunciado los tribunales, en materia de legalidad sí. Entonces tendríamos el otro plano a un nivel más alto de constitucionalidad que se va a empezar a explorar y ya veremos cómo resolver. Y algo muy importante para quienes nos están escuchando es échense un clavado y vean cuál es el IVA que tienes clasificado como IVA acreditable que no pagaste, sino que lo compensaste, ¿verdad? Porque yo creo, y en la pregunción se está fundamentando en el artículo 5, fracción tercera, y te dice, este IVA no está pagado. Exactamente. No está pagado, y cuando te vas a la contabilidad para aportar pruebas, pues te encuentras que efectivamente no está pagado, hay una compensación. En algunos casos hay un convenio de compensación y en la mayoría nada más hay la comunicación de me debo, te debes y ahí nos vemos y saldamos los puestos. Sí. Y es un efecto que a proveedor y cliente y proveedor les afecta por igual. La deducción, el efecto en el acreditamiento o en el no acreditamiento es para ambos por el mismo importe que están compensando. Sí. Porque de repente dicen, no, es nomás para uno, no, ida y vuelta, le pega a los dos. Entonces, saber qué hacer y luego atender a los 5 años de caducidad, porque si tienes un IVA muy grande de enero del 2019, un IVA acreditado muy grande, ahorita es un momento que también veas qué vas a hacer, si vas a plantearle un cruce de cheques a tu proveedor, a tu cliente, o sea, ¿qué van a tomar para acreditar ese impuesto? Más recargos y actualizaciones y todo lo que proceda. Es importante ya tomar cartas en el asunto en estos temas, no irlos dejando, porque después se van a complicar. Correcto. Bien, pues les agradecemos a todos su presencia, muchas gracias, y los esperamos en nuestro próximo webinar. Por ahí les estaremos avisando la hora y el tema y el día. Muchas gracias.